Todo parece habitual. A las 8 de la mañana caliento leche en la estufa. Álvaro está sentado en una silla de la cocina, hojea las noticias en su tablet y de vez en cuando hace crujir los dedos. Mico, nuestro gato, justo en ese momento decide saltar al alféizar de la ventana y tira el jarrón con la orquídea. Solo levanto una ceja. Álvaro no reacciona, apenas hace un gesto con la mano, como diciendo, luego, vivimos como una pareja. Solo que sin serlo. Dos personas en un apartamento alquilado, donde hace tiempo ya no queda nada salvo la comodidad. Comodidad, como un suéter viejo que ha perdido su forma, pero al que igual se te va la mano para ponértelo. Álvaro ya ni siquiera me toca por accidente. No peleamos, no discutimos, simplemente coexistimos. Tal vez, desde fuera todo parece incluso acogedor, luz tenue, aroma a café, un gato que ronronea. Pero dentro de esa imagen hay una grieta. La siento desde hace tiempo, como una ligera corriente de aire que se cuela por una rendija en la ventana. No es nada grave, pero imposible de ignorar. Una noche, cuando Álvaro fue a ducharse, miré por casualidad, o quizá, inconscientemente, a propósito, su tablet, que había dejado sobre la mesa. Una página de red social. Una mujer, Alicia. Sin fotos provocativas, sin nada íntimo. Solo, una mirada cálida a la cámara, una leyenda corta bajo la foto: recién aprendí a hacer pan. Nunca pensé que sería tan fácil. Y él le dio like. Y tenían alguna conversación que decidí no leer. No fue una traición. Ni un romance. Ni siquiera un coqueteo. Pero son precisamente esas cosas las que cambian algo. No el hecho en sí, sino la sensación, cuando tu pareja busca calor en un lugar donde aún no lo había. Y tú, hace tiempo que ya no lo das. No dije nada. Solo recogí los restos del jarrón del suelo, tiré la orquídea marchita. Álvaro salió del baño y dijo, Mico otra vez haciendo de las suyas. Ajá, respondí brevemente. Esa misma noche, pasada la medianoche, no podía dormir. Salí a la calle sin un rumbo claro. Solo caminé hacia el puerto. La ciudad ya dormitaba, las farolas se reflejaban en los charcos, los autos pasaban de vez en cuando. Pasé frente a cafés y tiendas cerradas, sin auriculares, sin el teléfono en la mano. No quería escuchar nada. No quería compartir. Solo caminar, en el muelle, tablones húmedos, unas voces borrachas a lo lejos, olor a pescado y viento. Me senté en un extremo del banco y apoyé el hombro en el metal frío. No pensaba. No analizaba. Solo estaba. Volví a casa cerca de la 1. Álvaro ya dormía. Su respiración era pareja, tranquila, como siempre. Me acosté en mi lado de la cama, me tapé con la manta. Mico volvió a saltar al alféizar, pero esta vez no cayó nada. A la mañana siguiente, serví café en 2 tazas, puse una junto a Álvaro, y la otra me la llevé al balcón. Él no preguntó dónde había estado esa noche. Yo tampoco dije nada. No teníamos la costumbre de aclarar las cosas, salvo que se tratara de lo doméstico. Los silencios entre nuestras conversaciones se alargaban. Y, aun cuando hablábamos, era más bien sobre qué comprar o quién pagaría las cuentas. Recordé cómo, hace algunos años, discutíamos sobre quién debía sacar el árbol de Navidad después de las fiestas. Creo que incluso lloré por eso. Ahora lo sacaría sin decir una palabra. Y él ni siquiera se daría cuenta. La vida no cambió de golpe. Pero comencé a notar cada detalle que antes parecía insignificante. Y ya eran demasiados. Unos días después, hacia el atardecer, tras el trabajo, cuando la ciudad ya empezaba a relajarse del bullicio del día, volví a salir de casa sin una intención clara. Al principio pensé solo en dar un paseo, comprar algo para la cena, pero mis pies me llevaron otra vez hacia el mismo lugar, al puerto, donde había estado recientemente. El aire era húmedo pero cálido, y las tablas del muelle de madera ya se habían secado un poco, aunque el olor a algas aún colgaba en el aire, fuerte, salado, con un matiz agrio. Cerca de una de las entradas laterales noté una puerta vieja, con pintura descascarada. En el vidrio alguien había pegado un logo, un círculo azul oscuro con la imagen de una persona sumergiéndose bajo el agua. El letrero era simple: Freddy Bing. Aprende a respirar diferente.
Me detuve un instante. No porque me interesara la idea del buceo, sino porque dentro de mí, de pronto, se instaló una extraña sensación de calma. Como sucede cuando uno termina en un sitio donde no planeaba estar, pero empieza a sentir que, por alguna razón, ese lugar es importante. Abrí la puerta. Dentro estaba tranquilo, sin música, sin ruidos de más, solo los ecos sordos que venían de la piscina en el fondo. El olor a cloro no era fuerte, más bien distante. En el mostrador estaba un hombre, alto, delgado, con camiseta oscura. Levantó la vista del portátil cuando entré. Buenas tardes. ¿Vienes por algo?, preguntó, sin demasiada amabilidad, pero tampoco con frialdad. No sabía qué decir. Miré a las paredes con fotos de buceadores, listas de clases, horarios de entrenamientos. Solo vi el cartel, respondí, algo insegura. La verdad, nunca pensé en el Freddy Bing. Asintió y señaló una silla frente a él. Es normal. La mayoría no lo piensa. Pero igual vienen. Me llamo Gabriel. Si te interesa, hay una clase de prueba. Sin compromiso, me senté. Lo escuchaba mientras explicaba brevemente la idea: aguantar la respiración, controlar el cuerpo, trabajar con la presión interna. Todo sonaba muy físico, muy técnico. Pero en un momento dijo: en el Freddy Bing lo más importante no es luchar contra el agua. Hay que permitirse estar en ella. Y respirar diferente. Incluso cuando sientes que ya te has hundido hace tiempo. Esa frase me sacó del ritmo. Ni siquiera entendí de inmediato lo que quería decir. Pero algo en su voz, tranquila y pareja, me llevó a responder: ¿y si de verdad parece que ya te has hundido? ¿Tiene sentido venir? Él sonrió. No ampliamente, ni con ironía, sino casi con calidez. Es precisamente cuando más vale la pena venir. Me anoté para la clase de prueba sin darme tiempo a arrepentirme. No me interesaba el agua. No buscaba adrenalina ni un nuevo pasatiempo. Solo necesitaba hacer algo, lo que fuera, que no encajara con mi lógica habitual. Al salir del club, no fui directamente a casa. Deambulé un poco más por las calles vacías cerca del puerto. En el escaparate de una tienda vi libros viejos en oferta. Me detuve, observé los títulos. Antes, sin duda, habría comprado alguno y luego lo habría dejado en la estantería, junto a otros, sin leer. Ahora ya no quería acumular cosas, ni objetos, ni pensamientos, ni esos, para después, pospuestos. Cuando entré en el apartamento, Álvaro estaba calentando algo en el microondas. Pasé de largo, asentí con la cabeza, dejé la bolsa en una silla. Él lanzó un breve: ¿dónde estabas? Respondí sin entrar en detalles: en el puerto. Me anoté para una clase de Freddy Bing. ¿En serio? Pero si le tienes miedo al agua. Ya no, dije y me fui a cambiarme. Sobre la mesa estaba su tablet. Esta vez no miré. Ya no quería saber más de lo que ya sentía. Durante la segunda clase, Gabriel explicaba un nuevo ejercicio que consistía en descender lentamente al agua, controlando cada músculo, cada movimiento del pecho, sin retener el aire, sino soltándolo como si ya no te perteneciera. El ambiente en la piscina era fresco, las paredes devolvían un eco húmedo de su voz, y el aire olía a goma mojada de los trajes y al metal de los pasamanos que sujetábamos antes de sumergirnos. Yo trataba de concentrarme, de escuchar cada palabra, pero mi cuerpo se distraía constantemente con nuevas sensaciones: el agua que se colaba en el oído, el pie que resbalaba del fondo, la respiración que de pronto se descontrolaba y me hacía querer salir a la superficie. Incluso antes de haberme sumergido del todo, cuando una vez más alineé mal los hombros durante el movimiento, Gabriel se acercó, se colocó frente a mí, no dijo nada, simplemente tocó mi espalda con suavidad y presionó un poco, guiando mi torso hacia la posición correcta. Sus manos estaban frías, pero los gestos eran firmes y cuidadosos, como si no estuviera trabajando con un cuerpo, sino con algo mucho más vulnerable. En ese momento sentí algo completamente inesperado, no una oleada de atracción ni una fantasía romántica, sino más bien una extraña comprensión. Esas manos habían tocado un lugar que llevaba mucho tiempo muerto, no en el sentido literal, sino como cuando algo deja de sentir después de ser ignorado durante demasiado tiempo. Inhalé despacio, como él enseñaba, y cerré los ojos por un instante. No fue un contacto físico cualquiera. Fue un roce sin intención, pero con presencia.
No recordaba la última vez que alguien me había tocado no por costumbre o necesidad, sino con un mínimo deseo de ayudarme a encontrar una dirección. Después de la clase, me quedé un rato más, para beber agua, cambiarme con calma, sin prisa por salir del edificio. Gabriel estaba en la recepción, escribiendo algo en el registro, cuando salí del vestuario. Intercambiamos algunas palabras, sobre la clase, la dificultad técnica, sobre cuánto tiempo toma aprender a escucharse. Bajo el agua. Su voz era tranquila, sin énfasis innecesarios, pero no vacía. Sentí que podía hablar con él sin necesidad de llenar los silencios. Y eso era algo que me hacía falta desde hacía mucho tiempo. De camino a casa no pensaba en él, sino en mí. En lo fácil que es perder la sensibilidad hacia el propio cuerpo, hacia las reacciones propias, hacia las señales que envía cada día pero que ignoramos durante años. Recordé cuánto tiempo había pasado sin sentir los músculos de la espalda. Como nunca había notado hasta qué punto mis hombros estaban constantemente tensos, no por esfuerzo, sino por la costumbre de sostener. Sostenerlo todo, el equilibrio, el ritmo habitual, la ausencia de conflictos. Al entrar en el apartamento, Álvaro estaba en la cocina, cortando verduras. El aroma de albahaca fresca se mezclaba con el del ajo que ya chisporroteaba en la sartén. Lo saludé, dejé el bolso en una silla, me quité los zapatos y fui al baño. Al cambiarme, noté en el espejo algunas manchas azuladas en los hombros, tal vez marcas de la máscara o las aletas, o simplemente huellas del esfuerzo muscular. Mientras me secaba el cabello con la toalla, Álvaro entró, me miró y dijo: ¿Qué es eso que tienes? Moratones del entrenamiento en el agua, respondí, sin siquiera girarme. ¿Les están enseñando a sobrevivir o qué? Me reí, y no con sinceridad, pero lo bastante naturalmente como para que no se diera cuenta. Luego añadí: se activaron músculos nuevos. Creo que ni sabían que estaban vivos. Él se encogió de hombros y salió. Yo me quedé mirando en el espejo, no los moratones, sino a mí misma en general. Y capté una sensación extraña, como si no yo, sino mi cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, empezara a notar algo. Pasaron algunas clases y el cuerpo empezó a acostumbrarse un poco al agua, a la respiración que ya no entraba en pánico al tercer minuto de retención, a la presión en el pecho que ya no se sentía como amenaza, sino más bien como un límite que se podía explorar y desplazar. En la tercera lección, nos quedamos con Gabriel un poco más, no porque estuviera planeado, sino simplemente porque todos los demás ya se habían ido, y a ninguno de los dos nos apetecía volver enseguida a nuestras rutinas. Nos sentamos en un banco junto a la entrada trasera, donde rara vez pasaba gente, bajo una brisa suave que traía aire húmedo desde el agua, con botellas de plástico en la mano, en silencio, mirando hacia la piscina iluminada, donde aún parpadeaban las luces verdes bajo el agua. No hablamos de nosotros ni de cosas personales. Yo recordé que, antes de toda esta historia con Álvaro, había querido ser profesora de literatura. No solo lo soñaba, realmente lo intentaba, escribía planes de clase, hacía prácticas en la escuela, pero algo no salió, y después la vida simplemente tomó otro rumbo, y esa idea se fue perdiendo, como se pierden cosas que hace mucho no se tocan. Gabriel contó que en algún momento tuvo la idea de dedicarse al cultivo de algas, no como negocio, sino como una forma de crear algo natural, vivo, en la frontera entre tierra y agua. Le parecía lo correcto entonces, pero las circunstancias lo llevaron a elegir otra cosa. No nos reíamos en voz alta, no hacíamos bromas, solo compartíamos recuerdos que no dolían, pero que llevaban una nostalgia callada por esas versiones de nosotros que alguna vez parecieron posibles. Hablar era fácil, pero aún más fácil era guardar silencio, no porque faltaran palabras, sino porque no hacía falta inventarlas donde todo ya era claro sin ellas. Cuando él se inclinó de pronto hacia mí, no me sorprendí. No fue un impulso, ni una casualidad, no hubo una emoción ruidosa ni un arrebato, más bien fue una reacción a una confirmación interna de que dos personas estaban en la misma línea. El beso fue simple, breve, sin tensión, sin manos temblorosas ni teatralidad. No fue sobre pasión, y mucho menos sobre el futuro. Fue un hecho que simplemente ocurrió en el momento adecuado. Sin explicaciones, sin declaraciones, sin necesidad de construir algo más a partir de ello. Volviendo a casa, no repasaba cómo había comenzado todo, no reproducía la escena en mi mente, no buscaba señales ni respuestas. Al entrar al apartamento, vi que Álvaro dormía, la luz del dormitorio estaba apagada, la ventana entreabierta, y desde el pasillo se oía el ruido de la calle,
que aún no se había dormido. Me cambié de ropa, me acosté a su lado, dándome vuelta hacia la pared, no porque quisiera ocultar algo, sino porque así era más cómodo, no para el cuerpo, sino para mí misma. Esa noche no pensé ni en Gabriel, ni en Álvaro. No hice planes, no elaboré guiones. Fue una noche sin análisis. Solo el final de un día en el que algo había cambiado, aunque aún no sabía exactamente qué. La semana siguiente volvimos a vernos en el club, durante el entrenamiento. Y aunque la clase fue igual que siempre, con ejercicios de respiración, control postural, inmersiones con retención de aire, cada pequeño gesto entre nosotros de pronto adquirió un matiz distinto. No nos tocamos más de lo necesario, no cruzamos ninguna línea, no rompimos ninguna regla, pero algo había cambiado en lo más simple, en cómo se sostenía la mirada, en cómo la pausa entre frases se alargaba apenas un poco, en cómo la voz sonaba más tranquila, pero más densa. En el vestuario, me vestía más despacio. No por cansancio, sino porque no quería apresurarme a salir de ese espacio donde sentía que había más aire que en casa. En la puerta me crucé con Gabriel, que venía con su botella de agua en la mano, sonrió en silencio y me extendió el teléfono. En la pantalla, una foto, un trozo de concha sobre arena, y sobre ella, escrito con marcador, respira más profundo. Tomé el teléfono, lo miré unos segundos y se lo devolví sin decir nada, no por falta de palabras, sino porque en ese momento sobraban. Ese mismo día, al volver a casa, Álvaro me dijo que unos amigos lo habían invitado a pasar el fin de semana fuera de la ciudad y me propuso ir con él. No rechacé la idea, no porque quisiera estar cerca ni sentir algo entre nosotros, sino porque lo vi como un acto de cortesía, como una forma de mantener un equilibrio superficial que aún, aparentemente, sosteníamos. Llegamos al hotel tarde. Por la noche, nos alojamos en una habitación con una sola cama, que parecía demasiado grande y, a la vez, demasiado vacía. Para cenar, nos invitaron a un restaurante junto a la costa. El interior era estéril, demasiado correcto, sin rastro de vida real. Comimos pescado, escuchamos conversaciones sobre trabajo, sobre nuevos proyectos, comentamos noticias, vimos fotos de hijos de conocidos, intercambiamos frases que no llevaban nada salvo sonido. Yo sonreía, seguía el ritmo, reía donde correspondía, pero sentía como una parte de mí se alejaba poco a poco de esa mesa, de esa sala, del mismo Álvaro. Cuando regresábamos a la habitación del hotel, él me preguntó si me había gustado todo, y le dije que había sido agradable, y era cierto, pero también lo era que durante toda la cena yo me imaginaba en otro lugar. Pensaba en el agua, no en la piscina ni en el Freddy Beam como técnica, sino en esa calma interior que el agua da incluso cuando nada te mantiene en la superficie. Allí no hace falta explicarse, ni buscar palabras, ni fingir que todo está bien o que algo aún merece ser sostenido. Allí simplemente respiras, tanto como puedas, y eso basta. Esa noche dormimos uno al lado del otro, pero separados. No hubo discusión ni frialdad, simplemente ese espacio en el que antes había algo, ahora estaba vacío. Y aunque él aún estaba físicamente cerca, en todo lo demás hacía tiempo que ya éramos dos vidas aparte. Me desperté temprano, salí al balcón, miré el cielo gris, que no prometía lluvia, pero tampoco ofrecía luz. Tenía ganas de irme a algún lado, pero al mismo tiempo, quedarme inmóvil, permitirme no hacer nada, no decidir nada. Al volver a casa después del viaje, entendí que el apartamento no había cambiado, pero todo en él empezaba a parecer ajeno. Pasaba junto a objetos que habíamos comprado juntos, junto a libros que él había leído, junto a platos que alguna vez elegimos en ofertas, y todo eso, de pronto, se convirtió en parte de un pasado que aún existía solo porque nadie había dicho, basta. Unos días después de volver del viaje, Álvaro y yo cenábamos en silencio, como solía pasar últimamente, no por enfado o cansancio, sino por la falta de verdadero interés el uno por el otro, ese que antes al menos sostenía algo entre nosotros. Él comía despacio, mirando por la ventana, como si buscara allá fuera algo que lo distrajera de nuestra presencia compartida en esa mesa, y yo cortaba verduras para la ensalada de forma mecánica, sabiendo bien que de todos modos no las terminaría. Cuando por fin me animé a decir algo que no fuera sobre la casa, sobre la agenda semanal, sobre las compras o los servicios, mi pregunta sonó cotidiana, sin dramatismo, sin expectativa de una respuesta concreta. Le pregunté si estaba bien. Él asintió, de manera algo desganada,
y tras una pausa que pudo haber quedado sin continuación, añadió que conmigo, sí, todo bien, pero con nosotros dos, no estaba seguro. En su voz no había reproche, ni desesperanza, solo el cansancio callado de alguien que dejó de luchar por algo que hace tiempo ya no respira. Yo asentí también, sin intentar convencerlo de nada ni detener lo inevitable. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, reconocimos de verdad que no sentíamos necesidad de conservar lo que alguna vez fue importante, pero que ahora se había vuelto solo costumbre, una que no aportaba ni alegría ni apoyo. El silencio volvió a llenar la habitación, esta vez no como un silencio casual, sino como una confirmación mutua de que ya no teníamos que fingir. Esa misma semana, cuando los pensamientos aún no se habían convertido en decisiones, Gabriel me propuso vernos, no en el club, ni en la piscina, ni en el vestuario, sino simplemente en la calle, sin planes de entrenamiento, sin ropa deportiva, sin referencias a técnicas de respiración ni ejercicios físicos. Quedamos en encontrarnos en el malecón, donde a esa hora todo estaba tranquilo, vacío, y solo pasaban algunos vecinos con café o perros con correa. Llegué antes, me senté en un pequeño muro de concreto y miré el agua, que no era ni azul ni transparente, pero tenía una extraña capacidad de calmar solo con su presencia. Cuando Gabriel llegó, no dijo nada al principio, simplemente se sentó a mi lado, sacó 2 vasos y un termo con té de su mochila, y me ofreció uno. Nos quedamos en silencio hasta que él pronunció la primera frase, no sobre sentimientos, ni sobre aquel beso, ni sobre lo que quizá yo esperaba. Dijo que no sabía lo que quería. No sabía qué venía después, no sabía de qué era capaz. O para qué estaba listo. Pero dejó en claro que se sentía bien conmigo, y que eso, ya era mucho, más de lo que había tenido en los últimos años. Lo escuché intentando no proyectar en sus palabras ninguna expectativa, sin buscar una confirmación. O una invitación a algo más grande que lo que ya era. Cuando se quedó callado, le pregunté, ¿qué quieres? No como reclamo, sino como deseo genuino de entender con quién estaba. Su respuesta no trajo claridad, pero fue honesta, y eso me bastó para no exigirle más de lo que podía dar. Al volver a casa, ya no sentía esa ansiedad que antes me acompañaba en cualquier relación indefinida. Al contrario, me pareció que la incertidumbre ya no asustaba si no se intenta convertirla en certeza. A veces, simplemente tener un vínculo en el que no te desvalorizan ni te cargan de expectativas ya es un recurso. Y aunque no sabía qué venía después, ya no intentaba retener a nadie, ni a Gabriel, ni a Álvaro, ni a mí misma en una forma que hacía tiempo había dejado de quedarme bien. La semana siguiente apareció una mujer nueva en el club, aunque, más precisamente, no era nueva, sino alguien que había regresado tras una pausa de la que yo no sabía nada. Se llamaba Marina, era un poco mayor que yo, con un cabello rojo brillante recogido en un moño apretado, movimientos seguros y una mirada que transmitía cierta superioridad interior, incluso cuando simplemente pasaba junto a uno. Llamaba la atención, no por su apariencia, sino por cómo se movía, como si supiera muy bien a dónde iba, con quién y porque justo ahora noté cómo su mirada se detuvo brevemente en mí cuando nos cruzamos cerca del vestuario, pero no dijo nada ni sonrió, solo siguió su camino. El entrenamiento transcurrió con normalidad, pero por primera vez sentí una leve tensión, no por el agua ni por el esfuerzo físico, sino porque en el aire había surgido una línea invisible que nadie había trazado con palabras, pero que ya existía entre ella, Gabriel y yo, después de la clase. Mientras me cambiaba, ella estaba cerca, secándose el cabello con una toalla, y de pronto me habló, no en voz alta, no de manera grosera, pero con ese tono que suena como advertencia incluso cuando está envuelto en calma. Dijo, él es así, ¿sabes? Él no construye. Solo aparece donde ya hay calor. No porque quiera destruir algo, es solo que no sabe cómo empezar por sí mismo. La escuché en silencio, no porque no supiera qué responder, sino porque entendí que para ella ya estaba dicho lo esencial, y a mí solo me quedaba decidir si quería escuchar eso o fingir que no había pasado nada. En sus palabras no había resentimiento, más bien una especie de conocimiento cansado, algo que ya había vivido y que no intentaba venderme como verdad absoluta, pero tampoco dejaba sin mencionar. Al salir del club, no pude quitarme su frase de la cabeza. Se quedó alojada bajo las costillas, como una espina tragada por descuido, imposible de sacar, pero también imposible de olvidar. Recordé momentos con Gabriel, cómo escuchaba, cómo callaba, cómo tocaba mi cuerpo bajo él agua,
y, en ese contexto, las palabras de Marina sonaban ciertas, aunque no definitivas. No estaba segura de que ella lo viera como yo, pero tampoco podía negar que su experiencia tenía peso, mientras que la mía aún no se había convertido en tal. En casa, me acerqué a Álvaro, que estaba trabajando en su portátil, y le pregunté directamente si seguía viendo a aquella Alicia de las redes sociales. No elevé la voz, no cambié de tono, no buscaba una confirmación o negación, solo quería ver cómo reaccionaba, si lo negaría, si inventaría algo, si diría la verdad. Su respuesta fue simple, no negó, no se defendió, solo se encogió de hombros, como si eso ya no tuviera importancia, o al menos no la tuviera para él en el contexto de lo nuestro. Lo miré con calma y dije, los dos lo estamos haciendo. Pero solo yo estoy dispuesta a admitirlo. Su rostro permaneció casi inmóvil, y esa fue quizá la peor respuesta, una indiferencia total, no como acto de maldad o venganza, sino como resultado de años de agotamiento emocional. No esperé que continuara la conversación, no quería una escena, no buscaba explicaciones, simplemente fui a otra habitación, tomé una manta, una almohada y me acosté en el sofá. Esa noche dormí en otro cuarto no por enojo, no sentía pena ni buscaba que él se sintiera culpable, lo hice porque entendía que era lo más honesto. Fue la primera vez que salí físicamente del espacio compartido no por una pelea, sino por una certeza. Ya no intentaba sostener paredes que hace tiempo no sostenían nada. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, con una sensación clara de que la decisión ya estaba tomada, no como un plan ruidoso ni como una conclusión definitiva, sino más bien como un movimiento interno que dejaba de ser resistencia y se convertía en una acción natural. Recogí mis cosas, sin movimientos bruscos, sin apuros nerviosos, sin gestos dramáticos como los de las películas cuando alguien abandona una vida compartida. No rompí rituales, no tiré objetos, no dejé notas, simplemente metía lo necesario en una bolsa, tranquila, como si me preparara para un viaje corto, aunque sabía bien que esta vez no era algo temporal. Álvaro se despertó cuando yo ya estaba vestida. Pasó en silencio, se detuvo un momento junto a la mesa de la cocina, luego lanzó un breve ¿vas a algún lado? Y yo respondí con la misma calma que me iría unos días a casa de una amiga. No pidió detalles, no exigió explicaciones, no intentó detenerme, parecía que ambos entendíamos que todo ya era demasiado evidente, y que seguir aparentando estabilidad no tenía sentido. No hubo escándalo, ni portazos, ni una despedida dolorosa. En nuestro caso, el silencio no era señal de alejamiento, sino una forma de acuerdo que por fin se había concretado. Me mudé a casa de mi amiga Inés, quien enseguida percibió que lo mejor era no hacer muchas preguntas. En su apartamento reinaba un ritmo distinto, algo caótico, pero vivo, con música que salía de una bocina en la cocina, el aroma de pasteles que horneaba sin ninguna ocasión especial, y largas noches en las que bastaba con estar sentadas una al lado de la otra, sin tener que aclarar quién era qué para quién, ni qué iba a pasar mañana. Hablábamos de libros, a veces de conocidos antiguos, pero nunca tocábamos el tema de mi partida, y esa delicadeza fue para mí la forma más generosa de apoyo. Gabriel no escribió, y yo no busqué ninguna excusa para contactarlo, no por enojo, ni por miedo a parecer insistente, sino porque dentro de mí había surgido una nueva necesidad, no aferrarme a las personas como a una tabla de salvación, no intentar llenar las pérdidas con otros vínculos, no cargar a alguien más con expectativas que, en realidad, solo me pertenecían a mí. Esa semana sin contacto con ninguno de los dos resultó inesperadamente importante. Cada día comenzaba a darme cuenta de que, dentro de mí, poco a poco se liberaba espacio, no para nuevas personas ni nuevas emociones, sino para sensaciones que antes habían estado bloqueadas. No me invadió la ligereza, no hubo euforia. Ni surgió una inspiración repentina que cambiara todo como en los libros o películas. En su lugar llegó otra cosa, la realidad. Así como es, sin adornos, sin finales bonitos, sin certeza sobre el próximo paso, ya no me sentía la protagonista de una historia que avanza en un guión claro. No quería convencer a nadie de la corrección de mis decisiones, no necesitaba formularlas en voz alta, justificarme ni esperar aprobación. Esa semana fue simplemente un periodo en el que viví sin decisiones difíciles, sin contactos innecesarios, sin explicaciones, y por primera vez en mucho tiempo, eso no se sentía como una huida, sino como una necesidad. Una noche, sentada en el suelo junto a la ventana abierta, por donde entraba una brisa cálida con olor a polvo y árboles,
Sentí que ya no esperaba que alguien escribiera, llamara o me recordara. No porque ya no me importara, sino porque por fin apareció la capacidad de permanecer en mi propio espacio sin necesidad de ser la respuesta o la pregunta de alguien. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no buscaba que otra persona validara mi existencia, y aunque aún no sabía hacia dónde me llevaba todo esto, sentía que, justo ahora, estaba en la etapa correcta. Aunque fuera temporal, aunque doliera. Aunque después fuera más difícil. Pero esa semana, pasada en soledad conmigo misma, se convirtió en el fundamento que me había hecho falta desde hace mucho. Al octavo día, cuando ya casi me había acostumbrado a la nueva rutina, a un orden que nadie imponía pero que surgía de forma orgánica a partir de mis propios movimientos, recibí un mensaje de Gabriel. Escribió de forma concisa, sin adornos, sin segundas intenciones ni insinuaciones disfrazadas de invitación: ¿podemos simplemente vernos para tomar un café? Y aunque no había en ello ni dramatismo ni intención de reanudar algo, sentí que esa propuesta no era casual, del mismo modo que mi reacción interna no fue una aceptación automática, pero tampoco un rechazo. Tenía un peso que no podía ignorar. Quedamos en vernos en una cafetería cerca del parque, un lugar en el que, aparentemente, ninguno de los dos había estado antes. Ese espacio no se asociaba ni con el club, ni con el apartamento, ni con nuestras conversaciones anteriores, por lo que parecía un terreno neutral, en el que podíamos simplemente ser dos personas que volvían a elegir sentarse una al lado de la otra, sin subrayados, sin balances. Él llegó antes, se sentó junto a la ventana, y cuando entré, lo vi con una taza en la mano. Sin mirar el teléfono, sin revolver el azúcar, sin fingir que estaba ocupado, simplemente esperaba, tranquilo, como si ese momento no exigiera ningún tipo de acción extra. Hablamos de libros, no de los favoritos, ni de aquellos que cambian la vida, sino de los que leíamos ahora mismo, sin expectativas ni grandes objetivos. Mencionó que estaba releyendo algo de narrativa japonesa, porque le gustaba la lentitud y la falta de desenlaces estruendosos. Yo le dije que evitaba lecturas pesadas, que ahora mi mente no soportaba mucha carga, que estaba ocupada intentando recuperar cosas simples: el sueño, la concentración, las ganas de salir a la calle. No tocamos el tema de nuestro último encuentro, no mencionamos el beso, ni la banca, ni las palabras que quedaron sin continuidad. La conversación fluía con naturalidad, pero no con ligereza vacía. Había pausas, y ninguna requería ser llenada. Sentí que ya no estábamos donde antes, pero tampoco éramos otros, solo un poco más honestos, un poco más cautelosos. Un poco más atentos a lo que realmente estaba presente en ese momento. En cierto punto, dijo: eres realmente importante para mí. Pero no sé cómo ser algo más que una pausa para ti, y en esa frase no había manipulación, ni pena, ni intento de trasladarme la responsabilidad. Era una de esas confesiones que nacen justo en el límite entre el miedo y el respeto. Hablaba como alguien que no quiere impresionar ni ganarse nada, solo ser preciso con lo que siente en ese instante. Lo miré más tiempo del que se necesita para dar una respuesta, y al final dije: no necesito que alguien sea mi salvación. Solo necesito no estarme ahogando sola. Y gracias, por lo que fue. Cuídate. Y aunque esa frase no era un plan, ni una promesa, ni siquiera una decisión definitiva, era verdad, no una verdad decorativa ni reconfortante, simplemente una verdad que deja espacio para respirar. Nos abrazamos no porque quisiéramos retener algo, ni porque no pudiéramos soltarlo, simplemente se dio así, porque en ese momento el abrazo fue la forma exacta de reconocer que nos habíamos visto mutuamente. En una profundidad donde no todos permanecen, y después de ese encuentro, sentí que ya no me retenía nada, ni el deber, ni la culpa, ni la ilusión de que alguien debía algo a alguien más. Unos días después de nuestra conversación con Gabriel, comprendí que ya no tenía sentido seguir postergando el regreso definitivo al apartamento, no porque dudara de mi decisión, ni porque esperara otra resolución, sino porque los objetos que había dejado en ese espacio que ya no era mi hogar comenzaban a presionarme simplemente por el hecho de seguir allí. Decidí ir, recoger lo necesario, no alargarlo más ni convertir el cierre práctico en otra escena emocional. Cuando llegué, Álvaro estaba en casa, sentado en el sofá, con una taza de café a medio terminar en las manos. Y parecía saber perfectamente a qué venía, porque no hizo ningún intento de iniciar una conversación ni de ofrecer algo como: quédate un poco más, hablemos tranquilos. Intercambiamos un saludo breve, y luego fui directamente al dormitorio. Comencé a abrir armarios,
revisar cajones, sacar mis cosas, libros, cuadernos, algunos pares de zapatos, fotografías que habían acumulado polvo en un cajón, mi neceser. Un suéter viejo con el que solía quedarme dormida viendo películas los fines de semana. Nada de eso tenía ya un significado emocional, no despertaba recuerdos que quisiera guardar, todo se había convertido en objetos que pertenecían a una etapa anterior de la vida que ya no sostenía mi existencia actual. Al principio, Álvaro se quedó en la puerta observando en silencio, pero luego se acercó y empezó a ordenar sus propias cosas en otras cajas, no porque lo necesitara en ese momento, sino más bien para no quedarse al margen, para no parecer alguien completamente ajeno a este proceso tranquilo pero irreversible. En cierto punto, ambos entendimos que la mayoría de las cosas que habíamos acumulado durante estos años, cosas que alguna vez compramos juntos, elegimos, discutimos, ahora cabían fácilmente en dos maletas medianas, sin necesidad de separar. Con precisión qué era de quién. Esa facilidad no nos sorprendió, pero sí dejó en evidencia cuánto tiempo habíamos estado cargando con cosas que hace rato habían perdido su sentido. Cuando todo estuvo empacado, nos detuvimos unos minutos. No porque quisiéramos alargar el momento, sino porque era el único instante lógico para decir algo, aunque fuera breve. Álvaro miraba hacia otro lado, como buscando fuera de la ventana alguna respuesta a una pregunta que no quería formular, y finalmente dijo: «Me da pena que no nos hayamos dicho todo un poco antes». En su voz no había tristeza propiamente dicha. Más bien cansancio, y una aceptación de que el tiempo acabó haciendo lo que nosotros temimos hacer por nuestra cuenta. Le respondí con honestidad, sin intentar sonar sabia ni correcta: «A mí también». Pero quizá era el tiempo lo que necesitábamos, para que el silencio se convirtiera en respuesta. Estas palabras no fueron un cierre bonito, ni un final feliz de película. Solo constataron un hecho, que ya nos habíamos separado en todo, menos en el lugar donde vivíamos, y que había llegado el momento de que la realidad interna coincidiera con la acción externa. Antes de irme, recorrí el apartamento una vez más, no para recordar algo, ni con el deseo de despedirme, sino simplemente para asegurarme de que ya no necesitaba nada más de ahí. En el perchero del armario quedó un espacio vacío, donde antes colgaba mi chaqueta negra, ese mismo lugar que siempre había sido mío, pero que ahora parecía como si nunca hubiera albergado nada. Y fue justamente en ese detalle, ese hueco entre las prendas, donde vi de pronto la metáfora exacta de todo lo que quedó después de nosotros. Mi nuevo apartamento de alquiler es un espacio pequeño en el tercer piso de un edificio antiguo, con escaleras estrechas, barandillas que crujen, paredes delgadas y una gran ventana que da a una calle que casi nunca se calla. La ventana suele estar abierta, porque me gusta la sensación del ruido urbano, no como un fondo molesto, sino como un recordatorio constante de movimiento, un movimiento en el que aún no participo del todo, pero al que ya no estoy al margen. Esta calle no me pertenece, igual que esta ciudad nunca fue completamente mía, pero ahora por fin puedo percibirla como algo más que un lugar conveniente para vivir. Cada mañana me despierto un poco antes de lo necesario, no porque tenga prisa, ni por miedo a perder algo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, quiero empezar el día no por inercia, sino con atención a mí misma. Preparo café en una pequeña hornilla, que a veces calienta demasiado rápido, pero ya aprendí a capturar el momento justo antes de que el agua empiece a hervir, uno de esos hábitos domésticos mínimos que, sin embargo, me devuelven una sensación de control, aunque sea en lo más pequeño. En el alféizar hay libros, algunos ya leídos, otros aún no, y eso ya no me causa tensión ni sensación de incompletud, porque ahora no me impongo metas que no tengan que ver con mi estado real. Mico, el gato que se quedó conmigo, duerme ahí también, sobre los libros, a veces empujando con la pata los tomos que sobresalen del borde, aunque ya no con la agresividad de antes. Él también, al parecer, se ha adaptado a los nuevos muros, a los nuevos sonidos, al hecho de que ahora hay menos voces en el piso, pero más espacio. Extraño muchas cosas, pero nada de lo que falta se siente crítico, al contrario. Este vacío me permite entender que quiero llenar con el tiempo y que prefiero dejar intacto. He empezado a llevar un cuaderno, no un diario lleno de confesiones o consejos para mi yo futura, sino solo páginas donde cada mañana aparece una sola frase. No me obligo a escribir, no busco crear un sistema, simplemente cada vez que me siento con la taza de café frente a la ventana, espero hasta que llegue un pensamiento que me parezca lo suficientemente exacto como para dejarlo por escrito. A veces es una especie de resumen interno, a veces una reacción a una conversación de ayer, y otras,
Simplemente una frase que llevaba días dando vueltas en la cabeza hasta que al fin tomó forma. La de hoy dice así: no estoy empezando de nuevo. Solo estoy viviendo lo que una vez no me atreví a vivir. No es sobre agotamiento, ni sobre renuncia, ni desilusión. Es un reconocimiento de que en la vida hay partes que no tuvieron su tiempo porque me concentré en otras personas. En guiones cómodos, en sostener estructuras que no resistían el peso. Y ahora, cuando nada aprieta, cuando no hay a quien convencer, cuando no tengo que justificarme, esas partes por fin tienen su lugar. Un lugar donde se puede respirar. Todavía no sé qué vendrá después, no hago pronósticos ni me aferro a viejos hábitos. No espero mensajes de Gabriel y no planeo volver a las rutinas que se construyeron durante años. No siento rencor hacia Álvaro, no analizo por qué dejamos que el silencio se extendiera tanto. Simplemente me permito estar en el presente, no esperando algo más grande, sino reconociendo que incluso el silencio puede ser una forma de presencia, cuando ya no necesitas llenarlo con nada, y aunque respirar todavía requiere esfuerzo, no físico, sino interior, siento que ya es una respiración distinta. No la que hay que contener para aguantar la profundidad, ni la que se quiebra bajo el peso de las preguntas no formuladas. Es una respiración de comienzo, tranquila, desigual. Aún sin forma definida, pero por fin mía.